Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina. Hoy os traigo un vídeo que va a ser muy importante desde el punto de vista de la estancia en el hospital. ¿De acuerdo? Porque es un vídeo de cardiología antes de empezar. Y es importante ¿por qué? Bueno, pues porque os voy a explicar en un esquema súper sencillo de una página, de un folio, las tres entidades más frecuentes que se ven en planta en cardiología, que son la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio y el síncope. Bien, para entender todo esto, sobre todo a nivel del infarto, os tengo aquí un dibujito, que es un repaso rápido de la anatomía coronaria, es decir, de las arterias que nutren al corazón. Bien, pues vamos a empezar ese repaso. Bien, ese repaso empieza sabiendo que hay dos... Bueno, la vais dibujando, ¿de acuerdo? Para que más o menos os guiéis un poquillo y no nos perdamos mucho. Así que nada, tenemos que saber, lo primero, antes de que lo dibuje, que en el lado derecho va a salir a este nivel una arteria coronaria que será la arteria coronaria derecha, ¿de acuerdo? El lado derecho lo pintaré, por ejemplo, en azul, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí, así lo veis. Y el lado izquierdo lo pinto en rojo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues empezamos. Del lado derecho que sale la arteria coronaria derecha, ¿vale? Sale de aquí. Bien, pues esa arteria coronaria derecha hace este recorrido. Sale por aquí. Estos serían aurículas, ¿de acuerdo? Y los ventrículos los tengo aquí, uno y otro. Bien, estamos en el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces sale la coronaria derecha, ¿vale? Da una rama que viene por aquí, que va a ser relativamente, poco importante, no muy importante mencionarla. Y luego viene por aquí, rodeando todo el ventrículo, ¿de acuerdo? Y da lo que se denomina arteria descendente posterior. ¿Por qué? Porque va a dar la vuelta por detrás del corazón, ¿de acuerdo? Para nutrirlo por la cara posterior. Es decir, lo pintaremos por aquí así, con líneas discontinuas para que sepáis que viene por detrás. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, por el camino puede dar una rama que se llama rama marginal derecha y va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque también va a nutrir parte de la aurícula que viene por aquí y en algunos casos, si da ramificaciones, puede nutrir parte del ventrículo. ¿De acuerdo? No siempre, esto ya depende de la persona. Pero bueno, también tenemos que saber que de esta arteria que viene por aquí, ¿vale? De esta coronaria que viene por aquí, se va a ir hacia el tabique. El tabique lo voy a pintar pues así, para que lo veamos más o menos bien. Se van a ir ciertas arterias hacia el tabique, dando lo que se llaman arterias septales, es decir, que nutren al tabique por esta zona, por la zona derecha. ¿De acuerdo? Bien, entonces ponemos nombre. Arteria coronaria derecha. ¿De acuerdo? ACD, arteria coronaria derecha, como lo pongo ahí arriba. Bien, esta sería la descendente posterior, que como su nombre indica, baja, hasta que se va hacia la cara posterior del corazón, por eso la pintamos aquí. Lo pongo aquí también, descendente posterior, y aquí tenemos las arterias septales derechas. Estas no las tengo puestas aquí, pero bueno. Y esta sería la marginal derecha, ¿de acuerdo? Arteria marginal derecha, AMD. Bien, ya tendríamos lo que pasa en el lado derecho de las coronarias. En el lado izquierdo, pues en el lado izquierdo va a ser, yo diría que el más importante, porque gran parte de los infartos y gran parte de la vascularización del corazón va a depender de esta arteria. Bien, tenemos que saber que esto viene así, de un tronco común, este lado, y aquí se divide. Esa división, ¿de acuerdo?, va a ser de la siguiente forma. Tenemos, por aquí viene una arteria, ¿de acuerdo?, de esa ramificación, que va a ser la arteria, da la vuelta y se llama arteria circunfleja, y se va hacia la parte posterior del corazón también. Circunfleja, y se pone con una CX, ¿de acuerdo? Arteria circunfleja. También hay gente que, hay ramas colaterales que dan estas que se llama obtusa marginal. Y como hay varias, le llamaremos obtusa marginal 1. O sea, obtusa marginal primera. Bien, ¿qué hace este tronco? Pues se divide en dos, como decía, la circunfleja, ¿vale? Y una que viene por la cara anterior del corazón, ¿de acuerdo? Acordaros que en el otro lado se iba por la cara posterior luego. Esta va a permanecer todo el rato por la cara anterior. Y de hecho la pinto así porque va buscando el septo, es decir, el tabique interventricular. Pasa por encima, ¿de acuerdo? Y esta es la descendente, porque está descendiendo. ¿Por dónde? Por la cara anterior, pues se llama DA, descendente anterior, ¿de acuerdo? Y esto es la coronaria, arteria coronaria izquierda, ¿de acuerdo?
y esto sería el tronco. Por si lo veis así, pues sería el tronco, ¿de acuerdo? Vale. Las dos ramas importantes, circunfleja y descendente anterior. ¿Qué hace esta? En ciertas personas se queda a mitad de camino, ¿de acuerdo? Pero en otras va a dar la vuelta para unirse con la que venía aquí, con la que venía a este nivel, con la descendente. No llegan a unirse realmente, pero sí que vascularizan gran parte del corazón. Y esta, la descendente anterior, por eso va a ser una de las más importantes, porque tiene un recorrido muy largo. Por el camino, pues por el camino esta va a dar diferentes arterias, que será la obtusa marginal segunda, y aparte puede dar otras que, como por ejemplo pasa aquí, ¿de acuerdo? Más o menos a este nivel, que sería la diagonal. Diagonal 1. Luego también hay otra por debajo, que es la diagonal 2. Van dos ramas diagonales y obtusas, se llaman así, ¿de acuerdo? Espero que se vea bien. Sí. ¿Vale? Bien, pues más o menos eso es lo que está pasando. Y por el camino, esta a su vez va a dar ramas que nutren al septo por el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Que son las arterias septales izquierdas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si repasamos lo que está pasando aquí, tenemos en el lado derecho, arteria coronaria derecha, que se divide en arteria marginal derecha y la descendente posterior, que va a dar ramas hacia el tabique, que son las arterias septales derechas. Muy resumido. Luego tenemos en el lado izquierdo, pues tenemos la arteria coronaria izquierda con el tronco, se divide en dos, queda la circunfleja, ¿de acuerdo? Y la descendente anterior como ramas principales, por eso las pongo con un círculo. Y luego como ramas secundarias, pues tendríamos las obtusas y las diagonales, ¿vale? Obtusa marginal, diagonal. Y así van dando ramas hasta que aquí en esta descendente anterior, que sigue siendo esta, ¿de acuerdo? Van a ir dando ramas que se llaman arterias septales izquierdas, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué digo que esto es importante? Pues porque cuando ocurre un infarto, ¿de acuerdo? O una angina, un síndrome coronario, es porque una de estas arterias de las que menciono se obstruye. Y al obstruirse, la sangre que tiene que nutrirla no va a llegar a esa zona. Por lo tanto, si se obstruye, por ejemplo, a este nivel, donde pongo la sombra del lápiz, ¿qué está pasando? Que la sangre llega muy bien aquí, pero aquí se obstruye. Como consecuencia, no pasa sangre a la siguiente zona del corazón que lleva esa arteria. ¿Y qué está pasando? Que toda esta zona del corazón entrará en un estado de isquemia, ¿de acuerdo? Provocando necrosis al final. Y eso es lo que da un infarto. ¿Vale? Bien. En un electrocardiograma se va a poder ver, ya lo explicaré en otro vídeo más adelante porque requiere un poco más de tiempo, se va a poder más o menos saber qué arteria está obstruida por más o menos el territorio que está infartado. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora un repaso rápido. El repaso rápido va a ser del infarto agudo de miocardio. Como te decía, os voy a explicar tres entidades que son las que más se ven en planta y en urgencia. Que son, primero, el infarto agudo de miocardio con el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, esto lo explicábamos en otro vídeo. Os dejaré el enlace más o menos por aquí, para que podáis, si queréis ver el vídeo, un poco más con profundidad. Esto sería un esquema muy rápido. Bien, pues tendremos el síndrome coronario agudo, hay que hacer un electrocardiograma en cuanto nos llega una persona con esa clínica de síndrome coronario agudo en los primeros 10 minutos, y eso nos va a decir si tenemos un camino u otro, es decir, si hay una elevación del ST o si hay una disminución del ST o no se mueve. En cuyo caso, una elevación del ST ya nos está marcando que es un escacest, con C, ¿de acuerdo? Por lo tanto va a haber una elevación de troponina y va a ser un cuadro muy serio, desde un infarto ya crítico. Por lo tanto, ese hombre necesita un cateterismo urgente, o ACTP, se llama angioplastia primaria, que consiste en abrir justo donde teníamos esa estenosis, meterse con una guía, ¿de acuerdo? Bien sea por la muñeca o por la ingle, y desobstruir eso, ¿de acuerdo? Para que la sangre vuelva a circular. Bien, pues ese cateterismo, como te decía, tiene que ser urgente. Y si no lo tenemos, por así decirlo, cerca de donde estamos, siempre debemos dar fibrinolíticos. Por lo menos para el camino, en lo que vamos al hospital o si vamos a tardar mucho. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que favorecen el pronóstico. Bien, el otro camino sería una disminución del ST o, como decía, que no se mueva el ST. En cuyo caso nos da clínica de escacest, ¿de acuerdo? Con S. ¿Qué hay que hacer lo siguiente? Pues pedir unas troponinas. Y las troponinas pueden salir con que no hay elevación o con una elevación. ¿Que no hay elevación? Bueno, el cuadro sería algo más ligero, no sería tan grave. Es una angina inestable y las pruebas que tendríamos que realizar para diagnosticarla ya con seguridad sería una prueba de esfuerzo cuando el paciente esté estable y un estudio ya más a fondo. Bien, por otra parte tenemos una elevación de troponinas que nos va a llevar a un infarto agudo de miocardio tipo no Q, ¿de acuerdo? O también denominado IANSEST. Bien, pues en esta persona hay que hacer un cateterismo en las primeras 24-48 horas, ¿de acuerdo? Es decir, este paso y este paso son lo mismo, solo que en el escacest es urgente,
es decir, en cuanto se puede se hace, y en el no-Q o en el escasez serían las primeras 24 y 48 horas. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora el tratamiento. El tratamiento va a ser muy sencillo. El tratamiento va a seguir una regla que llamamos del A, B, C, D, E. ¿Y por qué lo llamamos así? Pues porque estas simples reglas, que como os dais cuenta sigue el abecedario, muy sencillo de acordarse, nos van a decir qué tratamiento tenemos que poner en cada caso. Bien, vengo por aquí para no hacer sombra. A viene de antiagregación y anticoagulación, ¿de acuerdo? Este va a ser lo primero que tenemos que hacer, de hecho. Y se da sobre todo en el momento agudo. Luego, una vez que el paciente se va a su casa, la mayoría de veces se suspende, a no ser que tenga una fibrilación o alguna otra causa que lo justifique para ponérselo. B de beta bloqueante, ¿de acuerdo? Bien, para lentecer el ritmo, mejorar la contracción, etc. C, y diréis, bueno, estatina, C, ¿qué tiene que...? Bueno, pues C viene de colesterol, ¿de acuerdo? Y para el tratamiento del colesterol se dan estatinas. Luego D de diuréticos para mejorar la congestión, el retorno venoso, etc. Y luego tenemos la E de IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, cosas que hacen que la tensión no esté tan alta. También se puede sustituir por ARA2 en el caso de que provoquen tos en el paciente o sea asmático. Bien, pues el BCDE va a ser generalmente el tratamiento que el paciente con un infarto se lleve a su casa ya crónico. ¿De acuerdo? Y esto, todo junto, va a ser generalmente lo que se ponga en un cuadro agudo. ¿De acuerdo? Bien, pues como veis, muy sencillo. Nos venimos por aquí. Siguiente parte del esquema. Venimos y os voy a explicar en este lado el síncope y en este lado la insuficiencia cardíaca. Aquí tengo un dibujo del corazón, pues bueno, por si queréis ubicaros un poco anatómicamente. Pero bueno, no creo que haga falta. Bien, ¿qué tenemos que ver ahora? Pues tenemos que ver lo siguiente. ¿Qué es el síncope? Concepto, como veis, lo ordeno como siempre. Concepto, causas, tipos, diagnóstico, clínica y tratamiento por aquí abajo. Bien, y así van a ir los dos, ¿de acuerdo? Bien, síncope. Pues, ¿qué es un síncope? El síncope va a ser la pérdida brusca y transitoria del conocimiento. Hay una pérdida del tono postural y va a haber una recuperación espontánea y completa. Bien, ¿por qué pasa esto? Pues generalmente pasa por una interrupción del flujo cerebral. ¿Y qué repercusión tiene? Pues tiene dos repercusiones. Puede ser que no tenga importancia, que haya sido una cosa espontánea y un cuadro nada más, o que puede llegar a ser mortal. Por lo tanto, tenemos que hacer un estudio muy bien dirigido para no fallar. Bien, en cuanto a las causas, las principales causas son tres. Van a ser una inestabilidad vasomotora, una disminución del gasto cardíaco, bien por una obstrucción o bien por arritmias que hagan que el bombeo no sea efectivo y que no llegue suficientemente sangre al cerebro, o una baja perfusión cerebral, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, pues va a provocar un síncope generalmente. ¿Por qué? Porque no está dejando flujo cerebral suficiente. Bien, por otra parte que tenemos los tipos. Los tipos van a haber varios tipos de síncope que van a ser claramente identificables según la historia clínica, según lo que nos cuente el paciente, en esas preguntas que nosotros le vamos a hacer y que ahora veremos. Pero bueno, hay varios tipos de síncope. El síncope vasovagal, ¿de acuerdo? Pues gente, por ejemplo, que está viendo sangre y se desmaya, o gente que le da un susto y se desmaya. Eso sería un cuadro vasovagal. Otro de hipotensión ortostática, los típicos, esto es muy típico en ancianos, que estén tomando antihipertensivos, se levantan y de repente se marean y se caen. ¿De acuerdo? Y es por los cambios de presión que el cuerpo no es capaz de adaptarse. Después tenemos las arritmias, frecuentes también en los partidos de fútbol, habréis visto gente que se desmaya y de repente pues luego acaba en muerte súbita. Por eso decía que pueden ser mortales los síncopes. Y bueno, también puede ser por una bradicardia, que provoca que no llegue suficiente sangre porque el ritmo esté muy enlentecido. Por fármacos o drogas, bueno, hay drogas que pueden producir también esta clínica y fármacos, como os decía antes, los antihipertensivos a dosis muy altas que no estén ajustados, al paciente en una escala normal, pues pueden desencadenar esto. Y luego tenemos el síncope del seno carotidio situacional. El síncope del seno carotidio podemos explorarlo fácilmente luego, pues comprimiendo el seno carotidio, que está a nivel del cuello, donde pasa la carótida, ¿de acuerdo? Y dando un masaje ahí. Ahí puede ser que el paciente vuelva a repetir la clínica que estaba teniendo de síncope. Y luego tenemos el situacional. No son los mismos, ¿de acuerdo? Lo separo con una barra pues por hacer esto más corto. Pero el situacional va a ser, por ejemplo, cuando se hace una maniobra de Valsalva, es decir, una persona que esté haciendo de vientre o haciendo un movimiento muy brusco, o lo que sea, levantando muy peso, o que tenga vómitos, todo eso puede desencadenar este tipo de síncope. ¿Cuál va a ser la clínica? Bien, pues la clínica va a ser el presíncope, va a ser un estado que sobre todo ocurre en hipoxia, ¿de acuerdo? Y en una glucemia baja, es decir, en una hipoglucemia.
¿Por qué? Porque el paciente va a sentirse mareado, como con mucho cansancio, como que se le va la cabeza un poco, todo eso es el presíncope, ¿de acuerdo? Bien, y en cuanto al diagnóstico, pues el 90%, como os decía, se va a obtener de la anamnesis, de lo que yo pregunte, no de la exploración, como en otras patologías. Por eso hacer una historia clínica muy detallada aquí va a ser importante. Entre las cosas que no se nos pueden olvidar preguntar, tiene que destacar el cómo fue el síncope, que es decir, qué le pasó, si tuvo el presíncope antes o no, si luego ha estado asociado a algo, si ha tomado más fármacos de la cuenta, o qué fármaco está tomando, si el azúcar lo tiene controlado o no, si está pinchando insulina, por lo que os decía de la hipoglucemia, si ha hiperventilado, porque si se ha puesto nervioso y hiperventilado, pues baja el oxígeno, y como os decía, desencadena una hipoxia y puede provocar esto, o si ha sido con los movimientos, con el esfuerzo o en reposo. Y luego, muy importante, preguntar por la recuperación. ¿Cómo se recupera? Es decir, después de ese síncope, de ese mareo, de ese desmayo, ¿se ha despertado, por así decirlo, espabilado? ¿Se ha despertado fresco o se ha despertado muy confuso? Bien, ¿por qué es importante esto? Porque si se despierta fresco, por así decirlo, sin carga mental ni nada de eso, significa que el paciente sí que lo más seguro es que tenga un síncope. Sin embargo, si se despierta confuso, puede haber tenido una epilepsia, ¿de acuerdo? Aunque no haya tenido la crisis tónico-clónica, simplemente la pérdida postural y una pérdida del conocimiento momentánea. Así que eso es lo que nos va a distinguir una epilepsia de un síncope. Bien, en cuanto a la exploración física, pues como os decía, nos da poca información. A nivel de soplo, pues bueno, pues si tiene una estenosis aórtica, sí que va a favor de que sea un síncope por falta de riego, por ejemplo. Y a nivel de arritmia. Luego, en el laboratorio tenemos que descartar anemia. También existen maniobras, como os decía antes, como el valsalva o el masaje carotidio, que bueno, nos pueden repetir el cuadro y orientarnos ya a un diagnóstico. En cuanto a las pruebas, no nos puede faltar nunca pedir un electrocardiograma, un estudio electrofisiológico, realizar un Holter, y hay un test que se llama test de la mesa basculante, o se llama también TIL test, que sirve sobre todo para diagnosticar cuadros vasovagales, y consiste en que el paciente se tumba en una mesa muy parecida a la que tienen en el servicio de rayos para hacer la radiografía, y esa mesa lo que hace es que se va moviendo y va basculando, ¿de acuerdo? Y el paciente es muy probable que pueda repetir el síncope de esa manera. En cuanto al tratamiento, pues tenemos primero tratar la causa desencadenante, segundo evitar esos desencadenantes, y después como tratamiento pues tenemos una serie de fármacos que son la fludrocortisona, ¿vale? Y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Por qué utilizamos estos dos? Pues porque ambos tienen tendencia a una recuperación del síncope, bien sobre todo por una subida de tensión, ¿de acuerdo? Con los corticoides suben un poco la tensión, el azúcar y todo eso, ¿vale? Y ya como última opción el marcapasos, sobre todo en bradicardia o bloqueo AV, tanto del segundo grado, grado 2, ¿de acuerdo? El MOVITS 2, o el del tercer grado, ¿de acuerdo? Un bloqueo auriculoventricular completo. Bien, pues ya tenemos visto el síncope. Ahora vamos a la insuficiencia cardíaca y con esto acabamos. Bien, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Pues para que entendáis muy bien el concepto, es que el corazón no es capaz de sacar suficiente sangre, ¿de acuerdo?, para satisfacer al cuerpo. Bien, esto puede pasar por muchas cosas, pero no solo es porque no pueda sacar suficientemente sangre, a lo que se denomina insuficiencia cardíaca, no. También se denomina insuficiencia cardíaca, como bien pongo aquí, a si ese corazón es capaz de sacar sangre, pero a expensas de un esfuerzo muy grande, de una sobrecarga de presión en sus ventrículos, ¿vale?, o en sus cavidades. Y esto, por lo tanto, se traduce en una enfermedad sistemática. Bien, porque puede estar influida por el azúcar, por la tensión arterial, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la etiología, las causas, lo pongo con números porque estas van a ser las más frecuentes. ¿De acuerdo? De la más frecuente a la que menos. Primero, la alteración valvular, que son la más frecuente, la estenosis aórtica. ¿De acuerdo? Si hay una estenosis aórtica, la aorta es la arteria que lleva la sangre al cuerpo. ¿De acuerdo? Si hay una estenosis, significa que no sale suficientemente sangre por ese orificio, porque está, en vez de estar así, está estrecho. Y por aquí pasa menos sangre. Y el cuerpo está por aquí abajo, entonces tiene que llegar sangre, pero no llega suficiente. ¿Qué hace esto? Una insuficiencia cardíaca. Bien. Segundo, alteración de la contracción miocárdica o después de un infarto. Es muy común que ocurra una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Pues primero, porque si ha habido un infarto y necrosis del tejido, necrosis de ese miocardio. Y ¿qué está ocurriendo? Que las paredes de ese miocardio que están necróticas, por lo general están muertas o aturdidas. Es decir, que no se contraen bien. Si una contracción no es efectiva, el corazón no puede expulsar suficientemente sangre al resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Porque una de sus paredes, por ejemplo, no contrae, solo contrae una. Todo este volumen de sangre no va a salir, que era el necesario. Bien, luego puede ser por alteraciones del ritmo, es decir, si yo tengo una fibrilación, por ejemplo, una arritmia
que me haga un ritmo muy rápido, ese corazón va a ir muy rápido, pero no va a hacer una sístole efectiva, ¿de acuerdo? No va a sacar suficientemente sangre porque no le da tiempo, ¿de acuerdo? Bien porque no le da tiempo a llenarse, ¿de acuerdo? A coger un volumen de sangre suficiente, o bien porque no expulse lo suficiente porque el latido sea poco efectivo. Y luego tenemos la hipertensión y los fármacos. Una hipertensión endurece las arterias, produce que no se vasodilaten y por lo tanto la salida de sangre, o el paso de sangre, mejor dicho, va a ser más interrumpido que si se vasodilatara. Bien, y luego hay fármacos pues, que también pueden producir esto, una caída de la tensión y como desencadenar una insuficiencia cardíaca pues farmacológica. Bien, tenemos dos tipos, crónica y aguda. Crónica, pues como os decía, lo más frecuente es que sea una estenosis aórtica, valvular o después de un infarto que se cronifique eso. Si es aguda, tenemos que pensar rápidamente en una rotura valvular. ¿De acuerdo? Que esa válvula, por lo que sea, por procesos reumatológicos o lo que sea, se pueda romper, ¿de acuerdo? Y pueda desencadenar este cuadro. O también por un infarto agudo de miocardio activo, que esté en este momento ocurriendo. O que hayan pasado horas, pero tampoco muchas, ¿de acuerdo? Nunca más de 6 horas o así. Porque en ese momento es cuando el cuerpo todavía no ha podido adaptarse a la situación nueva. En la crónica sí que hay mecanismos adaptativos y aquí no. Esa sería la diferencia, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los síntomas y signos, pues los más frecuentes van a ser a nivel general, disnea, es decir, fatiga, ortopnea, el paciente tiene que dormir con ciertos cojines, cierta cantidad de cojines debajo de la cabecera porque no puede dormir acostado completamente, tiene que dormir un poco erguido. Un NIJA, que esto bueno es menos frecuente, pero un NIJA 2, 3, 4, depende, que significa pues disnea según a qué esfuerzo, cuanto menos esfuerzo pues más grave y cuanto más esfuerzo puede hacer, pues más leve la patología. Y luego los edemas. Esto sí es característico, que tengan edemas en miembros inferiores, ¿de acuerdo? Bien, porque se produce una dificultad para el retorno venoso, etcétera. Bueno, en ambos sí que se van a poder escuchar soplos, sobre todo el más frecuente, como digo, el de estenosis aórtica. Como veis, el foco aórtico, ¿vale? Va a ser el más llamativo aquí. Y luego tenemos a nivel diagnóstico, y ya estamos acabando con el esquema, acaba justo aquí, más o menos. Vamos a pedir que, pues lo primero, en urgencia, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y siempre una analítica, buscando sobre todo anemia y sobre todo pidiendo el ProBNP. Si el ProBNP, que es un marcador relativamente nuevo que ha salido, está positivo, hay insuficiencia cardíaca prácticamente el 99% de un daño en el corazón. Si está negativo, no podemos descartarlo, ojo, no es que no haya, es que no podemos descartar que haya, ¿de acuerdo? Bien. Esto es muy importante. Y luego ya, una vez que el paciente esté estable, etcétera, pues podemos pedirle un ecocardiograma para ver precisamente esas válvulas y esa contracción del corazón si está siendo efectiva. Muy importante también que en ese ecocardiograma podamos ver luego la FEBI. Una FEBI mayor del 55% se considera un volumen normal. ¿Qué es la FEBI? Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Como sabéis, el ventrículo izquierdo es el que saca la sangre del ventrículo hacia la aorta. ¿De acuerdo? Pues si una fracción de eyección es menos del 55%, pues ya el paciente no está sacando la suficiente sangre para satisfacer al cuerpo, que era de lo que hablábamos en el concepto de la insuficiencia cardíaca. Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos los beta bloqueantes, aquí seguimos la regla del ABC, pero le quitamos letras, ¿de acuerdo? Y nos quedamos simplemente con la B, podemos poner la C, la D y la E. ¿De acuerdo? Bien, no obstante, se suele poner sobre todo la B, la D y la E. ¿B qué? Beta bloqueante, ¿de acuerdo? Bien, luego D de diurético y E de IECA o ARA2. Ojo, aquí hay un dato muy importante, ¿de acuerdo? Y es que los beta bloqueantes no se deben poner nunca en urgencia. ¿Por qué? O en un paciente con asma tampoco deberían ponerse, ni en paciente con asma ni en urgencia. ¿Por qué? Porque podemos desembocar un problema agudo en el pulmón, ¿de acuerdo? Se ponen los beta bloqueantes simplemente cuando el paciente ya está estable. Y esto es muy importante que lo recordáis, ¿de acuerdo? Bien. Paciente estable. No los ponemos en fase aguda. Si os dais cuenta que os lo marco, no en fase aguda, para que tengáis cuidado. Cuando el paciente está estable, sí. Y tampoco puedo darlo en asma. Pacientes asmáticos que lleguen con un tromboembolismo pulmonar tampoco, etcétera. Bien. Luego los diuréticos, ¿vale? Se van a dar para disminuir la congestión, como os decía, los IECA y los ARA2 porque producen vasodilatación y van a mejorar la salida de sangre por esas arterias y aparte disminuyen las presiones dentro del corazón. Y ya como recomendaciones a nivel de atención primaria, pues sería una dieta baja en sal, más sana, sin tanta grasa,
realizar ejercicio, pero ligero. No podemos poner a estos pacientes a realizar un ejercicio intenso porque puede desembocar en una angina. Luego, disminuir la ingesta de alcohol, porque eso se ha demostrado que puede provocar miocardiopatía. Y también medir y controlar tanto la tensión como el azúcar, es decir, la glucemia. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería el esquema. Este sería un esquema a nivel pues más general, por si necesitáis verlo o lo veis bien así. Y esto sería la otra parte del esquema que hemos dicho. Las coronarias, el repaso anatómico y aquí estaría el infarto. Muy resumido. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado. Y antes de que os vayáis, por favor, una cosa importante. Ahora YouTube ha cambiado, está cambiando y no paran de cambiarlo. Así que bueno, si veis alguno de mis vídeos, veréis que justo debajo del vídeo aparece entre el número de suscritos que tengo y el número de visitas, creo que está, una especie de campana, más o menos pues así. Sí, lo que es una campana. Bien, eso es muy importante que le deis encima, así lo activáis. ¿Para qué? Pues porque cuando yo suba un vídeo de esa forma, ¿vale? Os va a llegar un mensaje, o bien al teléfono o bien al mail, como que he subido un vídeo y así no os perdéis ninguno, ¿de acuerdo? Es simplemente para que llevéis un seguimiento de los esquemas que voy subiendo y que me sigáis en el canal sin tener que estar acordando, anda, ¿habrá subido algún vídeo? No. De esta manera YouTube os avisa. Así que bueno, pues lo que os decía, si os gusta dale a like, me encantan vuestros comentarios, porque creo que siempre son muy interesantes, que nos ayudan a crecer. Siempre que puedo los respondo, hay veces que estoy súper liado y no puedo, pero bueno, en cuanto los veo siempre saco hueco y ya sabéis todos que os contesto. Así que nada, espero veros en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un abrazo a todos y ánimo.